Y bueno, vamos a hablar, está en los estudios de A Dos Voces, Débora Pérez Volpi. Hoy ella es una militante de los derechos de la mujer y estuvo todo el día de temprano, de Arriba Argentinos, cubriendo la marcha. También está Laura Miller, ella es cantante, víctima de la violencia de género. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Laura, vos has sido desgraciadamente víctima de violencia de género. Has tenido Espera, que yo... Victoria Donda, vamos a sumarla también. Sumate, sí, que también estuvo hoy en la marcha. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Le damos la bienvenida a ella también. Te decía Laura Miller, bueno, has tenido la desgracia de ser víctima de violencia, lo has denunciado y has pasado también por la experiencia de que te han dado, no sé cómo lo llamas, protección, botón antipánico, sí. Digamos. ¿Qué es lo que le podés decir a las mujeres que te están viendo y que no se animan a contar lo que les pasa? Mira, a mí me han dado, yo hice la denuncia el 22 de marzo en la comisaría y el otro día la Metropolitana me ha dado el botón antipánico, pero lo raro de todo esto es que no me dio la restricción perimetral, o sea que si tenés un botón antipánico y no tenés la restricción, esta persona obviamente se seguía acercando y hostigándome y acosándome y me hacía guardias en el edificio, entonces por eso no podía salir y lo tuve que apretar 4 veces. ¿Quién te tiene que dar la restricción? El juez. Después me la dieron, obviamente, como esta persona siguió durante un mes y medio más con esta hostigación y este acoso y este perseguimiento, obviamente me dieron la restricción perimetral de persona, que, bueno, no se puede acercar a mí a 200 metros y no se puede comunicar conmigo claro, pero vos tuviste que, como, digamos, era obvio te tenía que dar eso y no te lo di, no tuviste que militar, presionar, salir a los medios, si no pasa nada. No, si no pasaba nada y... La realidad es que, por eso digo que no tiene nada que ver, o sea, si tenés el botón de pánico y no tenés la restricción, yo lo presionaba, como lo hice 4 veces, venían los patrulleros a mi domicilio y este señor podía estar enfrente riéndose de todos y no lo podían llevar al patrullero, obviamente, porque no tengo la restricción. Entonces, por eso digo que, más allá de eso, creo que los pasos a seguir están mal hechos o no son prolijos, porque si no, tampoco tenés una garantía de Laura, protección. vos fuiste víctima de violencia de género. Sí. ¿Vos qué sentís qué pasa con la policía, qué pasa con las autoridades? Porque la sensación que uno tiene afuera es que como que dudan, como que tiene una actitud, en principio como que la víctima, dudan de la víctima. ¿Vos sentiste eso? En mi caso particular no pueden dudar, a no ser que se cuelgue alguien a banalizar el tema, cosa que también ha sucedido, pero no se puede dudar cuando hay una causa judicial de por medio y cuando están todas las pruebas, cuando te hacen un peritaje del teléfono y están todas las pruebas dadas como para llevar una causa adelante. Pero sí... lo he sentido, pero más de gente del espectáculo que quiso como banalizar el tema o querer... Pero ¿no crees vos que cuando una mujer va a una comisaría a denunciar lo que le pasó y la violencia, es como que la miran diciendo... Yo sé que sucede eso porque a raíz de hacer esto público, miles y miles de mujeres me escriben. No solo, ¿sabés qué pasa? No solamente no les creen, sino que en un pueblo, por ejemplo, en las provincias, lo que sucede es que el golpeador y el comisario o los policías se conocen. Entonces va la mujer a hacer la denuncia, después se cruzan con el golpeador, el mismo policía, y le dice, che, tu mujer vino a hacer la denuncia ayer, ¿qué pasó? No, dejala, qué sé yo. Esa mujer es nuevamente golpeada por esa persona, y esa mujer no vuelve a hacer la denuncia nuevamente del miedo que le provoca. Entonces, esto pasa en muchas provincias, en muchos pueblos de toda la Argentina, y con esto es con lo que hay que terminar. Claro. Débora, hoy estuviste, bueno, de temprano cubriendo la marcha, vos sos una militante de los derechos de la mujer. No se esperaba esta multitud. Teníamos el deseo, y estuvimos el miércoles pasado acá conversando de lo mismo, y teníamos el deseo de que mucha gente necesitara estar en la plaza. No fuera convocada, fuera obligada, fuera inducida. No, necesitara estar en la plaza. Me parece que lo que vimos hoy fue exactamente eso. La necesidad de la gente de estar ahí, de decir basta, de gritar ni una menos, y no solamente de mujeres, porque los casos de mujeres que se acercaron durante todo el día a contar su pequeña historia, su caso, digo pequeña en una multitud porque eran historias gigantes, enormes, que necesitaban ser escuchadas, fue increíble durante todo el día. Pero también hubo muchas familias, hubo esposos que acompañaron, hubo parejas que acompañaron y llevaron a los chicos. Y realmente la multitud era compacta y ocupaba toda la plaza del Congreso. Eso fue realmente emocionante
es un llamado de atención y realmente hay que escucharlo. A propósito de eso, ¿qué sensación vos recogiste? Como que sienten que no son escuchados, que no se hace lo necesario. ¿Por qué fueron a la calle? A mí me parece que hay un equilibrio que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una es justamente lo que falta hacer, ¿no? Sí. El servicio deficiente. Vos tenés el botón antipánico, en la Ciudad de Buenos Aires hay 2.400 botones antipánico activados según la gente que estuvo con nosotros hoy hablando, y eso sirve como prueba, porque queda en algún lugar registrado que vos tocaste 4 veces el botón. Sin el botón, por supuesto la orden de restricción es imprescindible, pero sin el botón ni siquiera hay prueba de lo que vos estabas pasando. Es tu palabra contra la de nadie en ese momento. Entonces, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer, hay una responsabilidad pública que asumir, pero también la gente no habla porque tiene miedo, y porque las historias de las mujeres ocurren en la intimidad de su casa, y porque se decidieron hacerlo público. Eso es muy valioso. Y hoy, digamos, ¿cuál era el reclamo de la plaza? Y estuvieron los 5 puntos que se leyeron, de los que conversamos aquí la semana pasada, que tienen que ver con la aplicación de la ley que por suerte ya existe. Hay algunas cosas que sí se han hecho, que sí se están haciendo, creo que se necesitan recursos. Entonces, los 5 puntos que se plantearon, tener una estadística oficial de la cantidad de femicidios, eso está clarísimo. Pero también la gente necesitaba estar ahí. Claro, y por eso la pregunta te hago es, ¿qué percibiste de la gente? Requiero. Eso, que quería estar ahí y que no se quería ir, y que quería ser escuchada, y que se acercaba a los periodistas, y cualquier persona que ha estado ahí, bueno, vos me imagino que te ha pasado lo mismo, porque tu caso se conoció, se hizo público, entonces la gente se acerca y te cuenta. De hecho, digamos, bueno, el acto terminó tipo 6 y 10, y la gente se quedó están ahí todavía, están ahí. Victoria, vos tenés la sensación de que la gente le sigue reclamando a los funcionarios y a los políticos que hagan muchísimo más de lo que están haciendo. Yo creo que se está haciendo poco. A ver, digo, para ser sincera, creo que se ha avanzado. Tenemos la mejor ley de América Latina, me animo a decir, sancionada en el año 2009, que es la ley de prevención de las distintas formas de violencia. Pero es una ley que, al no implementarla, todavía seguís teniendo los problemas que tenías antes de que esta ley se sancione, ¿no? 2009 para los argentinos, 2009 ahora es un siglo con las cosas que pasan en este país. Muchísimo tiempo, imagínate todo lo que cambia. Bueno, de hecho, la última estadística de la Casa del Encuentro dice que entre el 2007 y este año 1.808 mujeres han muerto, con lo cual ¿por qué no ha...? Sí, y la intensidad, o sea, antes había un hecho cada 37 horas, creo, y ahora cada 30 horas, o sea, está peor. Digo, ¿por qué esto no se reduce? Porque hay ausencia del Estado. ¿En qué? A ver, si vos estás en Ciudad de Buenos Aires y querés ir a hacer una denuncia, vas a la comisaría o vas a la secretaría que abrió el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y haces la denuncia, te reciben la denuncia. Si vivís en provincia de Buenos Aires tenés que tener un poquito más de suerte. Claro. Y tener una comisaría de la mujer, por ejemplo. Claro, tener cerca alguna de las 100 comisarías que hay de la mujer, porque además, y esto... Pero, parate ahí. ¿Pero qué pasa si vos vivís en el conurbano o en cualquier ciudad del interior, te pasa algo? Primero lugar donde vas es a la comisaría de tu barrio. Eso es lo que voy a decir. El problema que hay con las comisarías de la mujer es que el que está en la comisaría que no es de la mujer, en la otra comisaría te dice, ay no, tenés que ir a la comisaría de la mujer. Bueno, yo quiero aprovechar el programa para decir, no, tenemos el derecho a que nos tomen la denuncia en cualquier comisaría. Una situación de violencia es un delito, y el policía que está en cualquier comisaría, aunque no sea una comisaría de la mujer, tiene la obligación de tomarnos la denuncia. Digo, una vez que lograste que te tomen la denuncia, empezá a rezar por el juzgado que te toca. Claro. Y a tener recursos para un abogado, porque muchísimas de las mujeres, digamos, no tienen patrocinio jurídico. Digamos, de judicial o policial, es como que hay un manto de protección hacia aquel que ejerce la violencia. Vivimos en una sociedad machista, que es, digo, esto no es un discurso, digamos, no, contra los hombres. Es la verdad, históricamente digo, vivimos en una sociedad así. machista donde hombres y mujeres somos machistas y traemos determinadas cargas culturales. Creo que esto de hoy es una bisagra en nuestra historia cultural, sí, ¿no? Totalmente. Creo que eso se ha modificado muchísimo. Lo de hoy
tiene que movilizar, porque además hizo en todo el país, contagió a otros países de la región. Uruguay también hizo una marcha, le hizo México, le hizo Chile. Ojalá que sea así, porque los argentinos tenemos bisagra de todo en este país. Tenemos bisagras de todo, pero creo que lo de hoy realmente puede ser un cambio si lo sabemos aprovechar. Ahora, el sistema judicial no está preparado, porque no está formado. ¿Por qué? Porque no se cumple la ley de prevención. La ley de prevención dice que hay que formar a los agentes judiciales. No hay un poder ejecutivo que ponga la acento ahí. Ahora les quería preguntar algo de por qué, digamos, 6 años sin implementar. O sea, el gobierno que quiere cambiar el Código Civil en 15 días te reúne 2 veces el Senado, diputado, y te aprueba lo que quiere, ¿no? Lo que ocurría en la plaza, sí, ¿no? Además, muy valientes las mujeres y cómo sienten estas cosas. Yo me quedé pensando en algo que decía Victoria, y vos que has tenido la desgraciada experiencia de todo esto. Uno se imagina una mujer golpeada, sale de su casa sola, o si tiene suerte que lo acompaña alguien, a una comisaría, llegas a la comisaría de noche, en el horario que sea, te dicen, no, acá no es. Hay que, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Usted dónde vive? No, yo vengo acá. No, pero usted le corresponde... que no te va, porque esa mujer... No, pero además lo bueno de destacar, que es lo que yo noté, que no solamente había gente que había sido, obviamente, víctima de violencia o de femicidio, sino que había gente, porque es un problema social, no es únicamente un problema de quien lo padece. Y de todas las clases. Y de todas las clases sociales, por eso yo en su momento dije, esto le puede pasar, y un loco es un loco, con plata o sin plata, y esto no discrimina a ninguna clase social, definitivamente. Laura, tu caso fue en el 2008, ¿no? No, fue ahora. Ah, ahora hace poco. Hace 5 meses. No, porque un poco quería preguntarle a las tres, ¿no? En el sentido, ¿por qué 6 años en implementar una ley? O sea, a ver, la ley se sancionó, es bárbara, aquello, pero si no se No tiene presupuesto. ¿Cómo? Marcelo, no tiene presupuesto. La ley no tiene presupuesto. Para todo. Bueno, pero no hay decisión política de poner el presupuesto, y eso sería, bueno, digo, la presidenta ayer tuiteó algunas cosas que me parecen... ¿Qué sentiste cuando...? O sea, a mí, digamos, cada uno opina lo que quiere, me parece bien que se haya manifestado a favor de la marcha, pero si Cristina tiene todo el poder para instrumentar la ley, para poner presupuesto... Yo te digo, la primera choque que tuve fue cuando lo vi a Aníbal Fernández con el cartelito de Ni Una Menos. O sea, que yo, por un lado digo, qué bueno que más gente se sume, aunque no piensen como yo y no estén de acuerdo. Ahora, lo que tiene que hacer Aníbal Fernández y la presidenta es llevar adelante políticas que vayan y que se implementen para que esto deje de pasar. Está muy bien que aparezcan con la foto. Ahora, lo que no está bien es que el doble discurso continuo de no hacer nada. O sea, a mí me gustó, yo hoy estuve en la marcha desde muy temprano hasta muy tarde. Me gustó mucho estar en la marcha, pero hubiese preferido estar adentro del Congreso sancionando la ley de emergencia de género, porque a mí la gente me votó. La que le ganó todo fue Débora, que estuvo de las 7 de la mañana. Pero a Débora no hay como ganarle. De noche me fui de noche. Ahora la gente amaneció, salió la luna. A Débora no hay como ganar. Dormimos acá y arrancamos. Estaba durmiendo en la plaza. Débora, que las mujeres se atreven más ahora a aparecer en los medios. Una mujer tiene miedo, y tiene miedo de volver a su casa, y tiene miedo de ir a la comisaría, y se arrepiente en el camino. O sea, me parece que el tema de los medios tomaron coraje y valentía porque había muchas mujeres. Pero una mujer sigue teniendo miedo y sabe que tiene que volver a su casa, y el tipo va a aparecer y le va a tirar la puerta abajo y la va a insultar. ¿Cuándo denuncia más una mujer? ¿Cuando se va de la casa? ¿Cuando ya no tiene...? Yo creo que hay un clic que muchas veces, y ustedes conocen estas historias, muchas veces tienen que ver con que el violento se meta con los hijos. Sí. Ese es en esta espiral en el que el violento la agrede, la denigra, hasta acá llegó. Hay un segundo paso que es el golpe, hay un tercer paso que es la luna de miel, no lo voy a hacer más, y eso puede pasar varias veces, pero hay algo que hace que provoca que la mujer diga, basta. Estadísticamente dicen que tardan entre 7 y 8 años en hacer la denuncia a la mujer del golpeador. Pero la etapa de violencia antes del golpe puede ser larguísima. Sí, muchas veces puede intervenir, o sea, no es que eso no se puede cortar, ese ciclo se puede cortar, digo. Hay familiares que intervienen, hay vecinos que intervienen. Bueno, hace poco se conoció en los medios, yo me entrevisté con la mamá de Suene, y la hermana, que es una chica que murió víctima de la violencia de género. El novio con quien convivía la golpeó tanto que ella terminó con 3 coágulos en la cabeza y al poco tiempo murió de una ACV. Él todavía está libre, tiene mucho miedo de la familia de que pueda viajar al exterior porque tiene posibilidades. Hace unos días me entrevisté con una señora a quien su expareja 8 veces le mandó a quemar la casa, a quemar literalmente.
Y la última vez con su hijo y su nuera adentro. Entonces, esto fue en la localidad de Moreno. Entonces, hay cosas que van teniendo un límite, pero cuando interviene, o sea, cuando el violento se mete con los hijos, es donde las mujeres suelen decir... Ahora, yo digamos, tanta concurrencia espontánea, porque hubo algunas cosas organizadas, pero... Sí, después algunos partidos políticos fueron con bandera y todos se sumaron. Pero, la gran, masivamente era espontánea, sí, claro. Convocado por Twitter, los medios de comunicación. Esto indica que el problema es muy serio. Por supuesto, que la violencia de género para mí era tabú. Era un tema tabú. O sea, que no es a que le pasa uno a otro, no, es algo que pasa en forma cotidiana, porque la teoría decía recién, no se implementa la ley, no se aplica porque no hay presupuesto. Esto es una realidad. ¿Por qué no hay presupuesto? Porque este tema no le importaba a nadie. Porque este tema era invisible. Porque vivimos en una sociedad machista, anestesiada frente a este tipo de violencia. ¿Qué le hiciste? Bueno, a vos te pasó hace poco. ¿Qué hiciste para que te pegara? ¿Qué le hiciste para que te pegara? Bueno, lo importante de hoy fue la visibilidad, fue la necesidad de dar la cara y decir somos un montón, nos está pasando esto, que alguien se haga cargo, que las políticas públicas existan y que el dinero para implementarlas exista. Me parece que conciencia hay, que esto integre la agenda de todos los políticos en campaña. ¿Se sabe cuál es el presupuesto que se necesitaría para implementar esto? Más o menos. Se necesitaría, no, la verdad es que no hay nadie te dice un número, porque a ver, ¿qué es lo que vos necesitas? Necesitas tener patrocinio jurídico, letrado gratuito en todas las provincias, cosa que no existe. Necesitas albergues. Ahora, por algo tenés que empezar. No sé, ofrecele a las mujeres que son víctimas y se tienen que ir, primer empleo, o sea, trabajo, forma de poder sustentar su familia, una alternativa para poder salir de la casa. Digo, por ahí, Laura, hay algunos casos de mujeres que pueden tener la pero no tienen a dónde ir. Caso que la mujer no tiene dónde ir. Pero además estamos hablando de que la violencia no es únicamente la física. La violencia de género abarca la psicológica, la sexual, la económica, la emocional. Entonces digo, asistencia psicológica para la víctima y los hijos y el círculo íntimo de esa víctima que también sufre la violencia. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer y no es necesario que empieces construyendo los albergues en todas las provincias, cosa que sería bastante deseable. Por ahí que se recorte un poquito de presupuesto de lo que se destina a las coimas de la AFA, de no sé qué cosa, y que lo hagan. No, hay muchísimas cosas para hacer. El problema son las prioridades. Ahora, les caímos a los policías, les caímos a los funcionarios y a los políticos, los jueces y a la justicia. Pero la doctora Hayton de Nolasco, hoy lo vimos esta mañana en Arriba Argentino, subió un video a internet que realmente impactaba. ¿Por qué? Porque adhería a este reclamo de la gente, pero además decía, nos falta un montón y necesitamos capacitación para la justicia. O sea, que la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia diga, estamos por la mitad, falta un montón, necesitamos capacitación, que la gente que recibe las denuncias esté a la altura, me parece valioso y es una de las cosas a rescatar. Claro, pero lo tiene que hacer, ¿no? También pues ¿no? Cuando se sacan la foto con el cartelito, cuando firman el compromiso, cuando suben un video a internet, son las cosas que a la gente le quedan también, ¿eh? Bueno, en el Poder Legislativo tenemos varias deudas. Digo, nosotros presentamos proyectos acerca de que quienes, por ejemplo, quienes violan la restricción de los jueces, el 30% de las mujeres que han sido víctimas de femicidio, o sea, que están asesinadas, tenían restricciones para esos violentos. Claro, pero ¿quién controla eso? Como no lo controla nadie. Ese es el problema. Estamos monitoreadas nosotras, pero no ellos. Claro, como eso no lo controla nadie, se viola. Claro, es más, para ellos creo que, entrando un poco al cerebro de cómo funciona, para ellos es un desafío, incluso. Sí, la verdad es que no lo sé, porque además son personas que no tienen límite ni miedo a nada. Ahora, hay un hecho, ¿no? O sea, decíamos, hay más cantidad de delitos, de femicidios, y hay más violentos, porque últimamente, digamos, en Puerto Madero, en la plena calle, mataron a una mujer. En una escuela, en un jardín infante. Claro, y ella con un botón antipático. Botón antipático y restricción perimetral. Porque es más y peor. Pero vos decís más, y es cierto, y es más y es peor. Pero ¿cuántos son? Para que haya dinero, para que se implemente la ley, para que haya un presupuesto. ¿Y cuántos eran antes?
¿cuáles son las cifras oficiales de esto? Por eso les digo, no le importa a nadie. Si no existe un registro oficial, si la Casa del Encuentro tiene que hacer una estadística, granito de arena por granito de arena, por los casos que salen en los medios... de los delitos, de otros delitos comunes que se cometen día a día, no hay desde hace años. Ahora, el problema, hace 2 años... Mariana Gras, que es la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, que espero que le llegue esto que estoy diciendo, firmó un acuerdo con el INDEC diciendo que iba a hacer la estadística de violencia. Todavía la estamos esperando. Así que si todos los anuncios que van a ir haciendo con respecto a esto es para manosear la esperanza de la gente que está mirando con mucha atención qué es lo que está pasando, creo que es una mentira y además una falta enorme de respeto a un tema que es sumamente delicado, ¿no? O sea, no nos pueden decir que no tiene capacidad el Estado de hacer estadística, porque hoy las ONG, como la Casa del Encuentro, como Mumalá, como otras organizaciones de la sociedad, de mujeres, son las que tienen que juntarse para decirnos cuál es el impacto de la ley, cómo se cumple en cada provincia, cuántas mujeres mueren, son las que tienen que acompañar a las víctimas a hacer la denuncia, las que te tienen que capacitar para que te conviertas casi en abogada, porque si no tenés plata para pagar un abogado, no tenés abogado que te patrocine. O sea, son las que tienen que hacer todo eso y además convertirse en psicólogas. Débora, y digamos, después de esta marcha, de este grito, digamos, ¿no? Que se produjo en la Plaza, ¿qué tendría que pasar? ¿Cumplirse esos 5 puntos? ¿Tratar de...? Es un punto de partida, ¿eh? Hay muchos políticos, me consta, por ejemplo, que Victoria firmó este compromiso como para que esto se cumpla, se siga adelante. Si se está pidiendo una estadística oficial, que esa estadística exista, que alguien tenga la iniciativa de hacerla. Se piden cosas que ni siquiera se valdría, o sea, ni siquiera llevaría plata, Marcelo. A ver, incluir este tema en las currículas de las escuelas. ¿Cuánta plata te puede llevar? Se supone que los ministros de Educación se han reunido. Vamos a ver qué pasa, porque lo que se pide es educación sexual integral, es decir, que los chicos puedan hablar de esto, que entiendan de qué se trata. Por eso estaba muy bueno hoy ver las familias con los chicos, porque para ir a la plaza, ¿y qué quiere decir ni una menos? Tuvieron que hablar en familia, en su casa. Yo quería terminar con algo que dijo Laura al comienzo, ¿no? Que si te van a poner el botón antipánico, no te permitan que se acerque. Lógico. Porque si tenés el botón y se acerca, no te sirve para nada el botón. De eso, hecho, esta persona lo hacía y se reía no solo de mí, sino de los policías que venían a salvarme de la situación. Eso no puede pasar nunca más. Gracias a las 3 por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.